encuentran en los salones de la transmisión, en los que se encuentran viendo este conversatorio por nuestro canal en YouTube. Este conversatorio, Game of Thrones y Ciencia Política, cual tiene como invitados al profesor Eduardo Fayán. Él es licenciado en Derecho por la PUC, con una maestría en Filosofía Política por la Universidad de York y un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Austin en Texas. Es profesor principal de la especialidad en Ciencia Política y Gobierno aquí en la PUC y, bueno, autor de varias publicaciones entre las que destacan Demócratas Precarios, El Estado en Perú, una agenda de investigación. Asimismo, estamos con el profesor Farid Cajat, licenciada en Sociología por la PUC, con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin. Sus temas de interés son seguridad internacional y el Medio Oriente. Es miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre delimitación marítima en Chile. Actualmente se desempeña como profesor en esta universidad y conduce un programa sobre análisis internacional en TV Perú. También contamos con la presencia de Gabriela Camacho, licenciada en Ciencia Política y Gobierno por esta universidad, con una maestría en Relaciones Internacionales por el Instituto de Empresa de Madrid. Es consultora del área de Derechos Humanos de la Comisión Andina de Juristas y trabaja temas de derechos humanos, de juventud y de gobernabilidad democrática. Muchas gracias por la invitación. Politay siempre está haciendo cosas interesantes, además de este tipo de eventos, y uno previo que era Batman y la ciencia política también. Esa vez no captamos la atención del bullying en la web, pero esa vez estamos en esto. Pero además de eso hace otro tipo de eventos. Es la primera revista que más está logrando tener indexación. Han dinamizado ampliamente el debate sobre temas de ciencia política. Así es que feliz de colaborar en esto. Hay un reto adicional, ¿no? Porque durante toda la semana han estado haciendo burla muy graciosa, de hecho, sea el paso de lo que es este tipo de eventos, así que espero con la participación mostrar que puede ser algo académicamente interesante, además de divertido, ¿no? No solamente vamos a hablar de los libros, sino también de la serie, sino también de cómo se relaciona esto con algunos temas de la ciencia política, pero obviamente intentando hacerlo divertido, interesante para no aburrir. Bien, cuando me plantearon hablar de esto hace tiempo, que yo estaba molestando a María Claudia con la idea de que deberíamos hacer algo sobre Game of Thrones y ciencia política, porque había estado pensando ya un par de cosas en las cuales la serie se relaciona mucho con los cursos que yo enseño en la universidad o con las cosas que he trabajado para mi tesis o mis investigaciones o lo que hago en ciencia política. Y son dos temas. Yo enseño aquí en la Universidad Elementos de Ciencia Política y Letras, que es mi curso favorito, porque están recién llegados, están entusiasmados y todavía le creen a uno cuando le cuenta cosas. Ya después llegan a la facultad y te miran feos. Y luego dicto Teoría del Estado para los que recién han llegado a la facultad, ¿no? Y creo que en ambos espacios uso algunos ejemplos de la serie para dinamizar discusiones o para vincularlos a casos reales, ¿no? Los dos casos que voy a discutir, el primero tiene que ver con lo que podríamos llamar incorporación de actores para cambiar las reglas del juego político, o sea, cómo rompo balances de poder por medio de romper las reglas del juego y cambiar drásticamente las reglas. Y ese es el caso de Daenerys Targaryen y sus esclavos. Y lo segundo, lo que quiero hablar es más lo que se vincula a teoría del Estado, es este estado extraño, ¿no? Westeros, en el cual uno podría mirarlo desde procesos de formación del Estado y no sabe bien hacia dónde va, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar con ese Estado? ¿Se va a dividir? ¿Va a concentrar poder? Y cómo es un buen lugar para ver algunos ejemplos de las dinámicas que se dan en la Europa del siglo XV, XVI, XVII con respecto a la formación de estados en conglomerados territoriales que no necesariamente estaban predeterminados, ¿no? Sino que hubo mucho de estratégico y de intereses de por medio para ver cómo se construían esas fronteras. Sobre lo primero de Daenerys Targaryen y los esclavos,
Cuando leí este libro que se llama La educación de Ciro, digo que me avise porque si no me puedo ir hasta mañana. Cuando leí este libro que se llama La educación de Ciro, de Jenofonte, es un libro muy interesante en el cual Jenofonte supuestamente nos plantea la vida de un rey que fue muy virtuoso, que logró con su virtud desarrollar un imperio y lograr estabilidad en el imperio. Luego, cuando lo leemos con más detalle, además era un rey bueno, supuestamente, generoso. Cuando lo leemos con más detalle el libro y con mucho cuidado, vemos que en realidad tiene muchos claroscuros. No está tan claro que este gran rey sea tan bueno como se dice, ni que sea tan desinteresado, ni tan virtuoso. Más bien su propio imperio se deshace un poco tiempo después de su muerte, un imperio que se convierte en un imperio policíaco. Pero una de las partes centrales de esto es que Ciro vivía en una ciudad-estado que le pone el nombre de Persia. Obviamente no es la Persia histórica, es una Persia que se inventa Jenofonte para la ocasión. Y Ciro es un niño muy ambicioso, además su abuelo es el rey de los Medos, que es otro pueblo cercano, mientras que en su lugar de origen había mucha actividad cívica, vivían los ciudadanos juntos, practicaban todo el tiempo deportes y querían siempre estar atentos para defenderse de invasiones externas. Los Medos eran más relajados, se maquillaban para las fiestas, vivían pensando en su apariencia física, comiendo rico, iban a cazar a jardines donde las presas eran fáciles de cazar, ¿no? Eran casi como tener animalitos amarrados y las cazaban ahí, mientras que en Persia era todo lo contrario. Entonces, cuando Ciro crece, él comienza a dirigir a los persas en una serie de expediciones militares para conquistar territorio. Y nos damos cuenta que le gusta la idea de ganar poder y parece más a su abuelo, al abuelo este con el mundo más imperial, un palacio, y comienza a expandir su pequeña ciudad-estado en base a una campaña de conquistas. Pero se da cuenta que con la estructura social de los persas no iba a llegar muy lejos, porque tenía diferencias sociales muy fuertes. Los que estaban más abajo en la pirámide social no luchaban, no sabían usar, no podían y no sabían usar una serie de armas que eran importantes para la guerra, y eso tenía un propósito muy claro: mantener las diferencias al interior de la comunidad. No querían que estos nuevos grupos pudiesen usar esas armas contra los que gobernaban la ciudad, que se consideran además muy virtuosos, legítimos, pero que mantenían diferencias muy grandes con estos campesinos y la gente que rodeaba. Ciro cambia eso radicalmente. En sus campañas les ofrece a los campesinos en las clases bajas no solo que sean portadores y segundones, sino que ellos mismos sean guerreros, que puedan usar determinados tipos de armas, caballería, una serie de cosas que se asocian con más bien las clases altas de su ciudad-estado, y además les dice que esto va a ser meritocrático, que quien conquiste más cosas va a poder tener ventajas en la guerra. Esto permite a Ciro desarrollar un ejército mucho más grande y mucho más ambicioso, donde tenía un ejército limitado. Cambia las reglas del juego interno de su comunidad, y mucha gente se opone porque consideran que esto era peligroso. Obviamente esas clases bajas, cuando volviesen de la guerra, ya no iban a seguir siendo clases bajas. Iba a haber un cambio interno en la comunidad, pero Ciro considera que esto era adecuado para ganar el juego imperial. Cuando vi la serie, siempre me llamó la atención la relación entre Daenerys Targaryen y este tipo de estrategia para jugar el juego de los reyes, ¿no? El juego de tronos, que es la siguiente. Daenerys, como ustedes saben, porque han visto la serie más que yo, comienza mal. Su hermano, que es un tonto, poco inteligente, engreído, prácticamente la vende para conseguir un ejército que lo apoye en su reconquista del trono perdido por su padre. Pero todo sale mal. Desde la pobre Daenerys todo sale mal. El insolente sigue molestando, lo matan, luego se muere su esposo, lo envenenan, ¿no? En parte por un acto de compasión de ella. Recuerden, termina siendo envenenada por una mujer que quería cobrar venganza contra su esposo, contra el robo, y luego se queda sola. Su construcción del ejército pasa por una táctica que es cercana a lo que estoy diciendo de Ciro. Se da cuenta que una forma de construir ejército y poder es cambiar la regla del juego. Le promete a los esclavos que compra a cambio de un dragón, cuando ya muestra además la habilidad política de no respetar frente a lo que le estaban haciendo estos grupos de mercadores de esclavos, romper el pacto que tenía con ellos y dejar que el dragón los mate, pero además le da a los esclavos su libertad. Y al dar a los esclavos su libertad, no solamente logra tener ese ejército, sino que está diciendo: frente a ustedes, élites que consideran que los esclavos no juegan,
que les dan legitimidad o que creen en la legitimidad de sus gobiernos simplemente porque ustedes se consideran mejores que ellos o porque los reprimen. En realidad hay un sentimiento de rebelión dentro de ellos y ella lo aprovecha. Porque no es solamente ese grupo de esclavos, ¿no? Ahora, mientras va avanzando, su principal arma es la promesa de la libertad de los esclavos. Hemos visto en los últimos capítulos cómo su oferta es hacia adentro de la comunidad política, ¿no? La comunidad política que se enfrenta a ella está dirigiendo su ejército pensando en que es una guerra normal y de pronto se da cuenta que lo que le lanzan adentro del castillo son estos cepos de esclavos, ¿no? Y comienza la propaganda interna de decir, si yo gano te voy a liberar. No tiene que luchar la guerra porque los esclavos mismos matan a sus amos, ¿no? Los amos habían sobreconfiado lo que era su control sobre esos esclavos, los consideraban agentes no políticos y Daenerys Targaryen politiza a los esclavos. Hay algo interesante también que es un poco la vuelta a lo de Ciro que les decía, ¿no? No sabemos bien si este es Daenerys Targaryen la buena, que cree en la libertad de los esclavos, sino es una mentalidad netamente estratégica que se da cuenta que la única forma de jugar este juego peligroso es rompiendo estas reglas y entrando por un lado que nadie esperaba. Tampoco sabemos qué va a pasar con los esclavos si ella llega a ser reina de Westeros, ¿no? No sabemos si esta generosidad y caridad de libertad amplia se va a mantener cuando ella esté en el poder. Y es una ambigüedad que, por supuesto, se le presenta como una persona buena, seguramente va a ser bien democrática y republicana en su trato a los esclavos, pero siempre me queda esta duda y esta tensión, ¿no? Lo hace por buena gente, lo hace porque era la única forma de entrar en la lucha. Y obviamente esta discusión también la vemos en ciencia política en muchos casos, ¿no? Como la inclusión de sectores obreros en América Latina dio lugar a líderes populistas que buscaron politizar estos nuevos sectores, demandando su inclusión dentro de la arena política en medio de manifestaciones. Sabían que no tenían el dinero ni las armas, el dinero de las personas más ricas ni las armas de los militares, pero sí tenían números. Y si esos números podían ser votantes, mucho mejor. Obviamente, a diferencia de estas incorporaciones, y en este caso ya habían estas masas que estaban pidiendo incorporación, los líderes populistas las toman, en Colombia, en Perú, en Aya de la Torre. En este caso, tanto Ciro, en el caso que les he dicho, como Daenerys Targaryen, crean esos espacios, ¿no? No se estaba esperando este tipo de movida, jugada, que además va a tener una consecuencia posterior en sus sociedades, ¿no? Muy difícil luego volver a los esclavos a ser esclavos. Esa sociedad ya cambió. Segundo tema, también trabajo mucho el tema de lo que es construcción del Estado. Y es un caso interesante, ¿no? Como este Estado es un Estado creado por oposición a un rey, un Targaryen, que está loco, cruel. Los que ganan, la coalición que gana es una coalición pegada con babas, ¿no? Vemos desde el inicio que esta coalición es débil, que se basa mucho en el dinero de los Lannister, que se basa mucho en esta estabilidad precaria entre lo que es el rey Robert con cierta alianza con los Lannister, pero además vemos las tensiones, los envenenamientos al interior de la corte, las sospechas que hay además con consecuencias sobre la no paternidad de sus hijos con Cersei, y además vemos el juego que tiene Winterfell, que está por fuera de estas coaliciones pero mirando de cerca, ha sido aliado de ellos también. Y obviamente los libros se comienzan a dar cuando Winterfell entra más al juego, a apoyar al rey, se dan cuenta de todas estas tensiones y esta estabilidad pegada, como digo, con baba, se rompe, ¿no? Una vez que muere el rey se rompe y comienza esta guerra civil interna en un estado que ni siquiera está bien formado, ¿no? Es claro, lo que yo me creo, lo que siempre uno piensa, discute es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos. ¿Es este reino, es posible mantenerlo junto? ¿Es posible que un grupo gane y logre dominar al resto? ¿Va a hacer que la unidad de los reinos frente a la amenaza externa tal vez genere los incentivos para que haya menos competencia interna? Porque vemos que, sí, pues, ¿no? King's Landing se ve bien bonito y todo lo que quieran, pero es una ciudad que no gobierna mucho más allá de sus murallas, ¿no? Es bastante limitada en su llegada de control de lo que pasa con los Lannister, lo que pasa en Winterfell o en una serie de estos reinos que los miran de lejos y con distancia. ¿O es que vamos a ver que puede ir camino a una separación de reinos, ¿no? Entonces creo que también la serie permite discutir algunos de estos temas de qué cosa lleva a que tú formes Estado, ¿no?
cómo consigues más recursos en el centro político que te permita controlar al resto de grupos que conviven en ellos, en un territorio. Cuando los territorios se parten, no logran formar una unidad. Y también el papel de la competencia externa o el temor externo, en este caso el norte, frente a la unión de estos reinos, ¿no? Que pueden dar lugar a una justificación al centro para desarrollar un ejército propio, algo que nos haga depender menos financieramente de los Lannister y construir algo más estable, ¿no? Entonces, nada más quería tocar este par de casos que me parecen interesantes. Hola a ti. Yo voy a seguir un poco también en la idea esta de que hay elementos que podemos ver en la serie que nos sirven para reflexionar sobre cosas que vemos en ciencia política y tratamos de estudiar, ¿no? Y bueno, finalmente creo que lo más central obviamente es el poder, ¿no? Que es algo que también le compete a la ciencia política como estudio, y varios de estos elementos que están presentes en el libro, y creo que son una manera bien lúdica de reflexionar sobre ellos, ¿no? O sea, tomarlos y un poco verlos en otra cosa que no sea la realidad necesariamente, ¿no? Bueno, en ese sentido yo voy a hablar sobre todo de dos cosas. Voy a empezar con el tema de la legitimidad, y de ahí el tema sobre todo de la política en sí, ¿no? Lo que es un buen político, lo que hace un político puro. Entonces, primero lo de la legitimidad. La legitimidad se entiende un poco como la aceptación del pueblo, de quienes lo gobiernan, ¿no? De la autoridad que los gobiernan y los aceptan como tales. Aquí creo que es interesante ver que, a pesar de todas las peleas que hay una clara legitimidad, ¿no? Solamente la nobleza tiene derecho a gobernar. Y no solamente es cualquier nobleza, o sea, no es cualquier casa, tiene que provenir además, al parecer, de la alta nobleza, ¿no? Que son los que gobiernan, las 9 casas que gobiernan las 9 regiones de Westeros. Y incluso dentro de ellos hay una cosa intocable, que es, no cuestionan que el que vaya a tener el trono de hierro sea alguien que estaba conectado por sangre con las 2 familias que lo han detentado, ¿no? Con los Targaryen o con los Baratheon, ¿no? Porque incluso ahí ven, o sea, Stark lo que quiere es finalmente independizar el norte, pero no cuestiona que quien vaya a seguir estando ahí sea uno que tenga una relación filial con esas 2 familias. Y por otro lado, por ejemplo, también tienes familias como los Martell, que están jugando a ver cómo quedan bien parados, ¿no? Ellos están con lo que crean en ese momento, que tienen las mayores posibilidades de quedarse con el trono, pero tampoco cuestionan que sea una de esas 2, o sea, alguien que tenga que ver con los Baratheon o con los Targaryen, el que pueda detentar eso. Creo que algo que no hemos visto todavía mucho, pero que sí deberíamos ver más en la realidad, es qué está detrás de esa legitimidad y cómo la mantienes, ¿no? Entonces, el tema de la economía, que todavía no está tan presente en la serie, creo que es algo muy importante. Por ejemplo, hay algunos pequeños indicios, ¿no? Que ya se han visto en las anteriores temporadas, y creo que deberíamos verlas más, porque bueno, obviamente para tener una buena fuerza militar tienes que tener recursos, ¿no? Entonces no es casual que los Lannister terminen teniendo tanto el poder como el dinero. Pero además, para tener legitimidad frente al pueblo, o sea, la legitimidad se agota en un momento si es que no tienes una manera de darles un mínimo de supervivencia y un mínimo de cosas para que estén bien. O sea, hay un momento en el que se puede quebrar eso y lo van a cuestionar, ¿no? Entonces, vamos a ver, creo que cada vez más de eso, si es que los Lannister siguen reinando en King's Landing como lo hacen hasta ahora. Aunque de hecho hay un momento en el que ya, o sea, se dan cuenta de esto, porque cuando el matrimonio con los Tyrell tiene que ver con lograr alimentos de la zona de la que ellos son, ¿no? De The Reach. Entonces creo que eso, por ejemplo, es algo que sí es común, lo vemos siempre, que un quiebre de la legitimidad de un régimen se da a partir de razones económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primavera árabe en buena medida fue de una cantidad de jóvenes que cuestionaron el régimen y cuestionaron la autoridad que los gobernaba, porque no veían ninguna posibilidad de mejorar económicamente ni de salir adelante. Y bueno, el ejemplo, digamos, más clásico obviamente es la Revolución Francesa, donde ves obviamente el quiebre del régimen, el quiebre de la monarquía por una cuestión, un malestar económico muy fuerte, ¿no? Entonces creo que deberíamos, si siguieran, digamos, el curso que se espera en los que estudiamos ciencias políticas de la realidad, deberíamos ver un poco más de eso hacia adelante. Y de ahí empiezas a ver otros elementos también surgir sobre lo que es la legitimidad, como dice Eduardo, ¿no? Esta idea de Daenerys también, y el tema de los esclavos, pero también el tema de los salvajes y Mance Rayder, que también están cuestionando el orden y la autoridad. Y yo creo que hacia adelante, también esto es especulación,
también Jon Snow va a empezar a jugar un rol distinto, ¿no? Porque Jon Snow no cuestiona en ningún momento el orden de las cosas, a pesar de que obviamente no lo favorece, ¿no? O sea, por ser el hijo bastardo no recibe las mismas cosas que los demás, pero creo que igual lo vamos a ver evolucionar, digamos, de alguna manera así. Y ahora, digamos, esto me lleva a que la ciencia política estudia el tema de las instituciones, sean formales o no, y cómo ellas impactan en las personas y en cómo esperas que reaccionen, ¿no? Y cómo se deberían dar las cosas. Y creo que hay una cosa bien interesante, creo que es la temporada pasada, que Varys y Littlefinger están hablando sobre el caos. Y, o sea, hay esta cuestión de que Littlefinger le dice que más o menos le fascina el caos, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con cuál es su posición y cuál es la legitimidad. Él no puede tener no puede demandar realmente ser rey. O sea, no tiene ninguna posibilidad, no viene de una familia noble, porque además, hemos dicho, no son estas 9 casas nobles, no es cualquier noble ni siquiera. Le han dado un título, pero obviamente nadie se olvida que no es noble. Entonces, ¿qué le conviene a él? O sea, él vive de una economía bien particular, ¿no? Obviamente le conviene el caos, o sea, le conviene, él se beneficia muchísimo de esa situación. Entonces creo que eso también es algo interesante. Y esto es un poco estirado ya, pero hay una cosa en la realidad que pasa, digamos, que hay un tema en África con los estados fallidos y los diamantes de sangre, y está el tema de la guerra, ¿no? Que cuando tú tienes recursos como los diamantes, son recursos saqueables, ¿no? O sea, son fáciles de esconder en tu bolsillo y cruzar la frontera. Entonces, el caos te conviene. El caos genera que no pagues impuestos, el caos genera que no tengas que dar salarios mínimos ni buenas condiciones a tus trabajadores. Entonces, hay caudillos de guerra que se benefician por esto, ¿no? De una manera distinta a la que Littlefinger se beneficia por el caos también en King's Landing, pero finalmente razones económicas que hacen que el caos y no el orden te beneficien, ¿no? Y aquí es interesante en el caso de África porque, por ejemplo, no pasa con el petróleo, porque el petróleo requiere que tú tengas una capacidad, un orden que te permita traer la infraestructura necesaria para explotarlo. Eso requiere de un Estado que sea, digamos, la persona interlocutora con las empresas, ¿no? Y que tenga cierto orden. Entonces, bueno, eso como cuáles son los incentivos y cómo generan que quieras ciertas cosas versus otras, ¿no? Y bueno, el otro tema que quería mencionar, que era el tema del político y la política pura, ¿no? Finalmente esto trata sobre la guerra. Y bueno, Farid sabe bien que hay este dicho, ¿no? De Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces finalmente es un poco lo que vemos, esto es la política y la importancia de hacer política y de ser un buen político. Y acá me voy a prestar una cita de Javier Cercas, que escribió sobre el Huerta del 83 en España, pero que me gusta mucho, ¿no? Que es: el político puro es lo contrario de un ideólogo, pero no es solo un hombre de acción, tampoco es lo contrario de un intelectual. Posee el entusiasmo del intelectual por el conocimiento, pero lo ha invertido en detectar lo muerto en aquello que parece vivir, y en afinar el ingrediente esencial y la primera virtud de su oficio, la intuición histórica. Es como una suerte de dote, ¿no? de astucia, de destreza, que te permite darte cuenta de las cosas donde otros no las ven, ¿no? Y saber qué hacer, aunque no sepas por qué lo estás haciendo necesariamente. Y creo que eso nos lleva un poco a la conversación del penúltimo capítulo entre Tywin y Tommen, cuando le dice cuál crees que es la virtud de un rey, el que es un buen rey. Y es un poco, no es justo, o sea, no es solamente un ideólogo, no es un idealista, tampoco es solamente fuerte, o sea, no es solamente un hombre de acción, es más que eso, ¿no? Y creo que eso pone en perspectiva un poco por qué ves que ciertos personajes a lo largo de los libros fracasan y otros no. Por ejemplo, ahí viene lo de Robb, ¿no? O sea, Robb es un hombre de acción, y creo que ahí ves que tenga una gran competencia militar, o sea, que sea un gran militar porque logra ganar varias batallas, no significa que sea un gran político, ¿no? O sea, su error fue muy simple y muy fácilmente evitable, ¿no? Y hay esa cosa de que realmente no supo aprovechar las ganancias que había logrado, ¿no? Y bueno, el otro sobre la política también y sobre lo de hacer política es el tema de la ambición, ¿no? Que también Ortega y Gasset dicen que la ambición en un político no es una característica, ¿no? Una virtud, un defecto, es simplemente algo que es. O sea, un político tiene ambición, es como parte de lo que lo define. Y aquí, digamos, creo que lo vimos con Ned Stark, ¿no? Que justamente era lo que no tenía, o sea, era una persona que hacía las cosas no por ambición, sino por nobleza y por otra serie de valores, y creo que al final es parte de lo que lo hace pensar que puede decirle todos sus planes a todos, ¿no? O sea, no es que se lo dice una persona, es que se lo dice como 7 personas, ¿no? Entonces, bueno, y eso,
hubieras visto un personaje con un poquito más de olfato político, un poquito más de ambición, hubiera sido mucho más cuidadoso porque sabía que otros como él sí tienen esa ambición, ¿no? Y bueno, creo que eso se podría conectar fácilmente con otra serie, con House of Cards, pero creo que en general también todos lo vemos, ¿no? O sea, tú cuando ves a los políticos, más o menos sabes quiénes tienen un olfato político muy fuerte versus quienes no lo tienen, y también quienes tienen más ambición, ¿no? Digamos, hay el tema también, por ejemplo, que Nadine tiene una ambición clara, ¿no? O sea, digamos, viene en el caso peruano, y también sabe usar más o menos, o sea, el poder que tiene y cómo jugarlo, aunque tal vez ahí hay otra discusión de por medio sobre si se extralimitó un poco y hay una cuestión también de cuestionar su legitimidad, pero ya esa es otra cosa. Y bueno, lo último que quiero decir en ese sentido es, porque soy la única mujer en algo que nada que ver, pero soy la única mujer en la mesa, quiero mencionar que hay un tema bien importante de género en todos los libros, en toda la serie, que es cómo los personajes femeninos, o sea, para estar en el contexto en el que están y en el orden particular de las cosas, cómo se manejan, desafían un montón de roles y de estereotipos, y los desafían, o sea, de varias maneras, ¿no? Tienes a Arya, a Cersei, a Daenerys, a Osha, a Brienne, y es interesante que veas que los desafían de dos formas, porque hay las que los desafían confrontacionalmente, o sea, tienes a Brienne y a Arya siendo realmente, o sea, comportándose más masculinamente y desafiando todo de una manera directa, ¿no? Y confrontacional, lo que se espera de ellas. Pero también tienes a Daenerys, que lo que hace, digamos, sobre todo en la primera temporada, una de sus sirvientas le explica, ¿no? Le dice, lo que tú tienes es poder blando, y le enseña a explotarlo, ¿no? Y eso es lo que hace durante la primera temporada, o sea, su poder duro lo construye a partir del poder blando, ¿no? Y es interesante también ver cómo juegan también con lo que esperan de las mujeres en ese orden, también logran jugar y abrirse un espacio y también igual desafiar un poco el que las mujeres estén ahí así nomás. De hecho, la gran tragedia es que la única que cumple los roles de estereotipos de mujeres es Sansa y es la que peor la pasa, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, creo que eso es un poco, digamos, lo que vería, digamos, que podemos analizar y que creo que nos sirve para reflexionar sobre qué elementos esperas ver, cómo esperas entenderlos, y es una manera bien lúdica de hacerlo, pero que igual te sirve a tener que, porque lo ves y lo piensas, pero te obliga, por tener que relacionarlo con temas concretos, te obliga a dar con ese detalle, qué es exactamente lo que estabas pensando, pero no sabías bien cómo posicionar, y en eso te ayuda a pensarlo desde la ciencia política. No es una manera graciosa de verlo. Y bueno, creo que, como Eduardo, creo que se ve bastante el tema de la construcción de los estados y las naciones desde una perspectiva bien individual, que es algo interesante, porque en verdad finalmente cuando ves historia lo ves muy desde la perspectiva de los estados. Y creo que, bueno, eso es la pregunta futuro va a ser ¿va a haber una mayor unión o no va a haber una mayor unión dentro de Westeros con los zombies, con los White Walkers del otro lado? Y por lo menos, o sea, y si se intensifica esa amenaza, ¿se va a construir algo? ¿Se va a hacer una unión, una tregua, una alianza que va a apoyar al Nightwatch? Y solamente en nota aparte, la que el Nightwatch lo siente un poco como los cascos azules, ¿no? En las Naciones Unidas, o sea, todos quieren mandar cuchitos de ayuda y chiquititos y esperan que hagan una gran cosa, pero nadie se responsabiliza por ellos. Buenas tardes. La última vez que vi tanto interés en letras en un debate era a principios de los 80s, eran Javier Díaz Canseco en representación de Vanguardia Revolucionaria, Emanuel Damert en representación del Partido Comunista Revolucionario, discutiendo si la izquierda revolucionaria que ellos representaban debía unirse con la izquierda reformista en aras de obtener triunfos electorales. Y la izquierda reformista para ellos era el Partido Socialista Revolucionario, que a pesar de tener la palabra revolucionario en el nombre no era reconocido como tal por estos otros personajes. Me alegro que en todo caso ustedes hoy en día, en la medida en que las guerras y la política les preocupen, sea de manera un poco más lúdica, menos confrontacional, menos radical. Y bueno, refiriéndonos a, o sea, en otras palabras los estoy elogiando, no quiero decir que el que no les interesen esos debates sean de mérito, creo que probablemente sea lo contrario. A diferencia de mi generación, y en esa época ni siquiera había cable o televisión satelital.
Bueno, empiezo con una cita de Américo Vespucio, el individuo al cual le debemos el nombre de este continente, que va a parecer algo extraña porque no parece tener relación con el tema. Él está describiendo un animal que ve en el Nuevo Mundo y dice: es una serpiente que tiene patas gruesas, grandes garras, hocico y cara de serpiente, y una cresta cerrada que le nace de la nariz, corre a lo largo del lomo y termina en la punta de la cola. Hasta aquí uno diría, está describiendo una iguana. ¿Cuál es el tema, no? El tema es que él añade una oración que suena críptica. Dice, pero no tiene alas. Y uno diría, si nunca en su vida ha visto una iguana, ¿por qué asume que una iguana debería tener alas? Porque la descripción que él acaba de hacer es una descripción que en el ideario europeo del medioevo corresponde a la descripción de un dragón. Y el dragón tiene todas esas características, pero además tiene alas, cosa que no tenía la iguana. Para que vean hasta dónde hacemos, incluso hoy en día, esta asociación, hay un tipo de iguana a la que llamamos dragón de Komodo, ¿no? ¿Qué función cumple el dragón en la historia? Ustedes dirán, bueno, esto es secundario, ¿no? En realidad no, esto es una época como el medioevo europeo en la cual la principal razón por la que se obedecía a la autoridad era por el miedo. Por eso cuando ustedes leen, por ejemplo, las primeras páginas del libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, describe una ejecución. ¿Por qué una ejecución tenía que ser pública en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿por qué era tan sangrienta, tan brutal? Precisamente porque el propósito no era tanto castigar al culpable como, digamos, intimidar al resto, al público. Y una ejecución pública es una forma de intimidación para forzar la obediencia a la autoridad basada en la amenaza de un castigo terrenal. Pero en el medievo también había castigos sobrenaturales. Los dragones eran parte de los bestiarios medievales, que si bien no son de origen cristiano, son en buena medida asimilados por la Iglesia, y era parte de los instrumentos que se utilizaban para infundir temor y obediencia a la autoridad entre los súbditos. Y el dragón estaba en todos los bestiarios mitológicos, ¿no? Cumplía en ese sentido la misma función que el fuego negro en el infierno. Se hablaba del fuego negro porque algunos decían el infierno es oscuro, pero hay mucho fuego. Si hay tanto fuego como no hay luz. Bueno, se inventó el fuego negro para justificar la existencia de esta anomalía en el infierno. Y como ya no necesitamos intimidar con el infierno a la gente, o al menos no parece ser el caso, ahora el Papa Francisco finalmente ha dicho que no hay fuego en el infierno. Negro como otra índole. Pero el tema es que ustedes dirán, bueno, pero hay una diferencia. En el medioevo no había dragones. En Westeros o en Essos sí hay dragones. El punto, sin embargo, sigue siendo que para que los bestiarios sirvieran como mecanismo de control social, debían ser reales en el imaginario de aquellos a los que se quería sojuzgar. Si la gente no creía que los dragones existían, no les temía y por ende no tenía razón para obedecer a la autoridad. O sea, incluso los dragones cumplen una función política. Bueno, en el caso del medioevo más que en el caso de Game of Thrones. Pero además los dragones, los zombies, que no había en el medioevo, eso sí, están todos fuera de los límites, de los confines del mundo conocido, como era el caso en el medioevo, ¿no? Digamos, eso ocurría también, repito, en Game of Thrones, como ocurre con estos sujetos entre diabólicos y muertos vivientes. Y lo interesante es que más allá de los confines de Westeros, más allá al norte de la muralla y en Essos, creo que se llama la otra gran isla, no solo tenemos estos seres mitológicos, sino que todas las formas de organización política que no son monárquicas también están lejos de Westeros, las que no participan en el Juego de Tronos. De un lado están los salvajes al norte de la muralla, que me recuerdan mucho a los bereberes en el norte de África. Cuando ustedes se preguntan de dónde viene el nombre berebere, lo googlean, el nombre deriva de la arabización de la palabra griega para bárbaros, que era básicamente bárbaros, muy similar a nuestra. Nosotros también tomamos la palabra de los griegos. Para los presuntos civilizados de Westeros, quienes habitan al norte de la muralla, porque no tienen una organización social y política tan compleja, son considerados bárbaros. Pero ellos se llaman a sí mismos hombres libres.
igual que los bereberes. El nombre que los bereberes en el norte de África se daban a sí mismos antes de ser llamados por sus conquistadores bereberes era Imasigen, que significa literalmente hombres libres. O sea, no porque no tengan alguna estructura política, que alguna tienen, sino porque es una estructura sumamente horizontal, no hay grandes jerarquías sociales en general. Y dije hombres libres porque es lo que Imasigen significa literalmente, pero en el norte, digamos al norte de la muralla, en Game of Thrones, son hombres y mujeres libres. Ygritte es el ejemplo paradigmático. Ygritte se viste exactamente igual que un hombre de su comunidad y cumple las mismas funciones que un hombre de su comunidad. Marcha y pelea igual que ellos. Y esto es interesante porque históricamente muchos creerán que las sociedades más igualitarias en la historia de la humanidad son las sociedades escandinavas actuales o Nueva Zelanda hoy en día. Y eso no es cierto. Las sociedades más igualitarias, históricamente hablando, eran las más primitivas tecnológicamente, las sociedades de cazadores y recolectores, porque en esas sociedades todavía no había la división sexual del trabajo que surge recién con la agricultura, que es la que empieza a diferenciar, repito, las funciones sociales entre hombres y mujeres. En las sociedades de cazadores y recolectores, hombres y mujeres realizaban exactamente las mismas funciones, salvo, digamos, parir y amamantar, probablemente, ¿no? Todas las demás eran funciones comunes. Lo único que distingue a Ygritte de un hombre de su comunidad es la biología, pero la biología no tiene consecuencias sociales mayúsculas, ¿no? Y en ese sentido es diferente a las otras mujeres que ejercen poder en Game of Thrones, porque las otras lo ejercen de una manera mucho más cercana a lo que efectivamente ocurría en el medioevo europeo y ocurre incluso hoy en día en muchas sociedades. Son mujeres que tienen alguna capacidad de ejercer poder porque son parientes de hombres que ejercen posiciones de poder, ¿no? Catelyn Stark, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, todas son mujeres astutas que son capaces de planificar políticamente, pero que probablemente no hubieran podido hacer uso práctico de esa astucia de no haber nacido en las familias en las que nacieron. En ese sentido no subvierten los roles de género tradicionales pese a ser mujeres ejerciendo influencia política. Y en Westeros se acerca más a esa posibilidad, o se va a acercar, presumo, es Arya, ¿no? Que desde la primera temporada rompe con los roles de género tradicionales cuando siendo una niña, no solo mujer, sino niña, o sea, mujer menor de edad, quiere aprender a usar la espada y que paradójicamente termina siendo vestida de niño y se le corta el pelo para salvarle la vida, pero ella está perfectamente contenta con esa apariencia. Cuando ya está fuera de peligro la mantiene. Pero no diría que es el caso, y ahí no lo había considerado, que no es el caso de Brienne, ¿no? En donde la impresión que ella me da es más bien que, consciente de que todo aquello que es socialmente considerado valioso en su comunidad está asociado a la masculinidad, quiere ser, usando la jerga de la Sudáfrica del apartheid, un hombre honorario. En el apartheid, cuando empiezan a llegar funcionarios de Toyota japoneses que no calificaban como blancos, para poder vivir en barrios de blancos eran declarados blancos honorarios, ¿no? Los racistas de Sudáfrica. Bueno, Brienne parece más bien querer ser un hombre honorario. No parece haber rastro de feminidad en ella. Arya en ese sentido podría representar algo más interesante, en el sentido de que sin dejar de ser mujer busca romper los roles de género tradicionales. Más allá de Westeros también está, no sé si se pronuncia Cart o Quart, que, como dice el rey de las especies, es la más grande ciudad que jamás haya existido o que jamás existirá. Es el único lugar claramente, digamos, opulento en Game of Thrones, pero esa opulencia va de la mano de la indolencia. El rey de las especies, que es el que más interactúa, salvo por quien finalmente la traiciona, con Daenerys, básicamente la pregunta que siempre se formula es ¿qué gano yo en esto? ¿No? Es lo único que le importa. Y ustedes dirán, vaya ética la de Quart, pero retrotrayéndonos en el tiempo al siglo XVIII, porque en el medioevo Quart probablemente, o Cart, era, digamos, una ciudad pecaminosa,
digamos, culpable del pecado mortal de avaricia. Pero en el siglo XVIII surgen pensadores como Montesquieu que se preguntan: la razón parece ser incapaz de contener las pasiones humanas. De hecho, Hume, en la misma época, dice: la razón es la esclava de las pasiones. ¿Cómo podemos, por ende, contener las pasiones destructivas del ser humano? El orgullo, fundamentalmente. No hay pasión más volátil que un orgullo herido, o un orgullo henchido de autosatisfacción, de vanidad. Y la respuesta que dan es: hay una pasión que es relativamente inocua, basada en el cálculo, que es la pasión por el interés material, por ganar más que los demás. Y esa es la pasión que desarrolla Kant, que además es no solo la única sociedad, una de las pocas sociedades no monárquicas en toda la historia, sino además es la única que tiene un consejo de gobierno. Ustedes dirán: pero es un consejo compuesto solo por gente de la élite, descendientes de nobles, sacerdotes o hechiceros, sea lo que sea que esas cosas eran, esos sujetos, ¿no? Bueno, no estoy seguro que fueran humanos, ¿no? Porque no poderes naturales, pero bueno. Pero además comerciantes, mercaderes, como el rey de las especies. Eso claramente no es democrático, pero los 13, como se dan en llamar a sí mismos, son el primer paso en la ruta, en una de las rutas hacia la democracia que ustedes encuentran en el libro de Robert Dahl, Poliarquía. Uno de los caminos, según Dahl, el más lento pero el más seguro hacia la democracia, que es cuando el poder de un rey es, digamos, dividido o es compartido con otros miembros de una élite, no necesariamente noble, como es el caso en Carter, repito, no son nobles todos, y además, digamos, se crea, repito, un consejo consultivo de 13. Es algo así como la Carta Magna en el siglo XIII, en donde el rey Juan Sin Tierra abdica parte de sus prerrogativas como rey para, en favor de un consejo de nobles. Daenerys también está fuera de Westeros, pero ella sí participa del Juego de Tronos, ya se ha hablado de ella. Y claro, uno suele decir: los políticos buscan siempre el poder, y eso es una verdad de perogrullo. Pero Daenerys es el ejemplo de cómo los políticos pueden buscar el poder de distinta manera, obtenerlo de distinta manera y ejercerlo de distinta manera, ¿no? Buscando con criterios básicos de justicia y buscando la abolición de la esclavitud, lo cual además es políticamente conveniente para ella, como mencionaron Eduardo y Gabriela. Digamos, aquí ella demuestra otra fuente de obediencia, que es: se obedece porque se considera legítima la autoridad, es una autoridad con derecho a gobernar porque es justo, no solo porque es capaz de infundir temor o porque se basa en la tradición. Bueno, en estos momentos, los que tengan alguna el papel lleno el papel de preguntas lleno, los de Politei van a estar a los costados recibiéndolos, ¿sí? Porque luego toca la etapa de preguntas. Entonces, bueno, ahora le toca. Eduardo me pasaba una nota diciendo: no hemos hablado de Tyrion, y yo ofrecí en las redes sociales reivindicar al Chato. Aclaré que me refería a Tyrion Lannister y no al Chato Barraza. Pero hay una cita que lo pinta de cuerpo entero y que explica en buena medida por qué es tan buen personaje. Cuando acaba de ocurrir la batalla con los Baratheon, o con uno de los Baratheon, el único que es Stannis, el único que es monoteísta, y él en buena medida fue el que lideró la defensa de la ciudad y la salvó de caer. Nadie le reconoce eso. Pierde el puesto de consejero del rey una vez terminada el combate y está tirado en una cama, vendado, con el rostro, digamos, con cicatrices. Y su pareja le dice: ¿qué te ata aquí? Vamos. La respuesta que da es genial, ¿no? Él dice, ella le dice: no, tú no perteneces a este lugar. Y él dice: yo pertenezco a este lugar. Esto es en lo que soy bueno, en persuadirlos, en ser más astuto que ellos. Esto es lo que soy y me gusta más que cualquier otra cosa que haya hecho. Esa es la declaración de un político ambicioso. O sea, solemos pensar que, digamos, hay quienes tienen una visión polar de los políticos, como en el machismo hay una visión polar de las mujeres, ¿no?
o es madre abnegada o es una perdida irredimible y no parece haber punto medio. El político o es, digamos, digno de la canonización y por ende no es muy buen político como Paniagua, es admirable pero no un buen político, porque solo piensa en el bien común, o el político es un ser inescrupuloso que busca enriquecerse a costa del ejercicio del gobierno, y ahí sí prefiero no citar ejemplos, que lleven a juicio, aunque tengo más en mente. Esto es una forma intermedia, ¿no? Hay un elemento de ambición, o sea, los políticos se dedican a eso porque algo los motiva a hacerlo. La ambición es fundamentalmente parte de eso, pero nuevamente la ambición, digamos, puede tener múltiples motivaciones detrás. La explicación de Tyrion es de las más sensatas que he oído sobre por qué a alguien le interesa dedicarse a la política. Sobre lo que decían Eduardo y Gabriela, ¿no? En torno a Ciro y Daenerys, el tipo de ejército basado en personas libres que forman, estuve a punto de decir hombres, y son básicamente hombres en ese caso. Para que vean que esto tiene, digamos, referentes históricos, Napoleón, la grandeza política de Napoleón es el hecho de que creó el primer ejército de ciudadanos en la historia de la humanidad. El primer ejército que no estaba compuesto fundamentalmente por mercenarios, que a la primera de abasto, cuando no les pagan o la guerra se está perdiendo, abandonan las filas. Solo un ejército de ciudadanos, un ejército capaz de producir un Alfonso Ugarte, en donde la idea está de que estoy dispuesto a morir antes de permitir que el enemigo capture el emblema nacional, ¿no? Eso solo lo hacen soldados que pelean por una patria. Y no es casual que la Marsellesa empiece diciendo a los hijos de la patria a la hora de gloria arribado. Y es la razón por la que no ocurre lo que Hobbes pensaba que debía ocurrir en un ejército basado en un contrato social. Yo le debo lealtad al rey si el rey es capaz de protegerme, pero si el rey está perdiendo la guerra ya no es capaz de protegerme y por ende ya no le debo lealtad. Bueno, eso es lo que hoy en día llamamos traición a la patria, y eso se sanciona en muchas partes del mundo con la muerte. Los ejércitos de hombres y mujeres libres, en la medida en que sea aplicable el término libres, son mejores ejércitos. Son el único tipo de ejércitos que pelean por algún grado de convicción. Bueno, no el único, pero en Game of Thrones son el único. Dicho sea de paso, hay una cita de Cersei, para que vean que reconozco las citas en el colo de los alumnos de Politay, con la que estoy en desacuerdo, ¿no? Es en el Juego de Tronos es algo así como en el Juego de Tronos se pierde o se gana, no hay opción intermedia. Esa es la visión realista suma cero de la política. Lo que gana uno lo pierde el otro. Y cualquiera que sepa un mínimo de teoría de juego sabe que también hay juegos de suma positiva en donde todos pueden ganar uno, pero peor aún, o mejor aún, dependiendo de cómo lo vean, hay también juegos de suma negativa, en donde todos pueden perder. Y yo creo que las guerras en el Juego de Tronos parecen ser de este tipo, y termino diciendo algo que es lo único que probablemente podría terminar redimiendo a los involucrados en esta guerra. Las amenazas comunes suelen unificar a los antiguos enemigos, ¿no? Y esta amenaza que parece cernirse sobre Westeros proveniente del norte de la muralla posiblemente genere algún tipo de alianzas entre actuales enemigos para combatir una amenaza común. Pero como dice la teoría de relaciones internacionales, la unidad contra un enemigo común no es la única alternativa. Hay también alternativas como decidir que los del norte, que son los que están más cerca de la amenaza, sean los que asuman la mayor parte del costo de defender a Westeros de esa amenaza, y yo, en la medida en que ellos derroten la amenaza, puedo Sí, voy a ser breve porque había preparado lo que he dicho, así que no tengo mucho más. Pero algunas respuestas a lo que han dicho los Farid y Gabriela. Sí, posiblemente Daenerys tenga problemas manteniendo su control posterior, pero tiene dragones Farid, así que tampoco es tan fácil. Hay que dejarlo muy claro. Soy hincha. Lo segundo sobre legitimidad, muy interesante lo que dijo Gabriela, ¿no? La economía no está muy presente en la serie. Yo tampoco he leído los libros, así que no hay spoilers de por medio. Pero sí uno siente que está faltando ahí saber más en qué se basa esta legitimidad o
esta estabilidad de alguna de las familias, ¿no? No termina de quedar claro. Tenemos atisbos de qué actividades económicas hacen y por qué lo quiere la gente. Hay algunos atisbos además de populismo, ¿no? Cuando se reparte pan a los ciudadanos de King's Landing, pero vemos básicamente élites un poco egoístas, ¿no? Habría que saber más en qué se basa su legitimidad en nivel económico, pero algo que tampoco está, que caigo en cuenta con lo que dice Gabriel, no hay mucha religión, ¿no? Está por ahí en algunos momentos, se menciona en la escena tan polémica esta de la violación de hace 3 capítulos, ¿no? Se menciona cierto respeto a las reglas religiosas, pero básicamente lo que tenemos son élites que instrumentalizan la religión. No es que vivan piadosamente respetando las reglas de esa religión ni ningún tipo de moralidad al momento de tomar decisiones frente a sus enemigos o incluso los miembros de su familia, en varios casos, ¿no? Entonces no está muy presente la religión, por más que pareciera que sí tiene una función más general hacia el pueblo. En algunos capítulos hay un poquito de religión, pero no mucho, y eso es un tema básico también, el tema de legitimidad, ¿no? Algo sobre lo que dijo Farid también, sobre los pactos, ¿no? Por un lado, como dice él, hay una lección antirrealista, es decir, miren estas élites brutas que no pueden llegar a ciertos acuerdos básicos para evitar este tipo de guerra sin sentido y llena de venganzas y producidas, por lo que es evidente, un par de 2 o 3 disfuncionales que no pueden pensar bien, como el rey Joffrey, ¿no? Digamos, un poquito de mayor sentido común podría llegar a calmar las aguas en ciertos puntos, ¿no? Y sin embargo caen en la guerra. Pero también hay un mensaje antirrealista, creo yo, en algunos de los capítulos, porque no es que se esté diciendo en este juego no hay reglas, todas las reglas puedan ser rotas. Hay lo que podríamos llamar una especie de los expertos en relaciones internacionales son ellos, pero es una suerte de liberalismo defensivo, digámoslo así. La idea de que realismo no puede ser, o de un realismo moderado, en el cual no puede ser cálculos de corto plazo. Vemos en la serie también cómo las decisiones de corto plazo producen costos altos, ¿no? No respetar los pactos por una ventaja momentánea o por una pasión puede dar lugar a consecuencias peores. Robb Stark es el mejor ejemplo. Vive el amor, me caso con la doctora bonita y que me roba el corazón y luego termino muertos todos, ¿no? Porque no respeté el pacto de matrimonio con una familia determinada. Entonces también hay un mensaje, me parece, en varios puntos de la serie, de que no es un realismo a lo bestia, que vale todo. Muchas veces cuando vale todo, más bien perdemos de vista el mediano plazo y ser agentes confiables en un juego que requiere cierta confianza con nuestros aliados, sin la cual no lo vas a poder ganar. Si rompes esa confianza tomando decisiones en beneficio tuyo cada vez que te convenga, si no acudes en ayuda de un aliado, por más que pueda ser costoso, probablemente nadie más quiera hacer alianzas contigo, y eso también está presente en el libro, me parece, ¿no? Entonces, no es solamente un mensaje no realista por el desbarajuste de la guerra, sino también hay un mensaje de, en estos juegos, el mediano plazo también cuenta, y hay ciertas decisiones que puedan ser costosas momentáneamente, pero cuyo costo sería mucho mayor si es que no te das cuenta que puedes quedar descalificado como un aliado responsable, como alguien que puede ser confiable. Y sin embargo, también vemos en algunas ocasiones cómo se rompen los pactos por situaciones particulares, ¿no? De nuevo Daenerys cuando manda quemar a los dueños de los esclavos, ¿no? No es solamente eso, conscientemente rompe un acuerdo al que habían llegado porque considera que no es una persona digna de ese acuerdo, en base también a lo que había estado diciendo de ella sin saber que hablaba el idioma. Nada más. Es el turno de Gabriela. Bueno, yo tengo comentarios bien breves. Digamos, pues sí, respondiendo un poco todo el tema de la legitimidad, y que en su momento Eduardo también vio que no habría que ver cómo se comporta Daenerys hacia adelante, y luego Farid también ve este tema de lo que está dejando detrás. Y creo que va a ser bien difícil, o sea, no sé, lo que uno esperaría por lo menos es que sea bien difícil que cambie cómo está haciendo las cosas, porque finalmente su legitimidad la tiene por eso, ¿no? O sea, la legitimidad que ha ganado ahora, el momento en que ella
como dice Eduardo, rompe las reglas y cambia lo que va a ser la legitimidad y lo que es una autoridad legítima. Para mantenerla va a tener que continuar con eso o tendría que, digamos, generar un nuevo tipo de legitimidad, y generarlo con las mismas personas es algo bastante costoso y difícil de lograr, ¿no? Entonces creo que sí, en ese sentido debería comportarse más o menos igual a lo que se ha venido comportando hasta ahora. Y sobre lo de la religión, que es cierto que no está muy presente, yo esperaría también que vayan surgiendo algunas cosas por el tema de Melisandre y su tema con el único Dios, pero además porque también han empezado a tener una presencia ya dentro, digamos, de Westeros, Brothers Without Banners, que también tienen un tema religioso más o menos fuerte de por medio. Y siguiendo también esto de las decisiones de corto plazo versus las decisiones de largo plazo, me parece que algo interesante es tal vez compararlo, o sea, también el tema no solamente de las decisiones, sino de quién es tu mensajero también se convierte en algo importante, ¿no? Porque cuando el trato que se hace con los Frey lo hace Catelyn, no lo hace Robb, y supuestamente tú, digamos, para tener ese tipo de diplomacia que va más por los canales alternos, digamos, y no entre los reyes propiamente o las autoridades propiamente, que es algo más, que se hace más o menos con frecuencia en las relaciones internacionales, se supone que tu emisario es un interlocutor válido que debe cumplir después sus promesas, ¿no? O sea, por ejemplo, pasando en un caso de la realidad, digamos, en su momento cuando Israel y Palestina estuvieron no cerca, digamos, de llegar a un acuerdo, pero lo más cerca que han estado en todo caso, que fue durante los acuerdos de Oslo, se hizo durante un año, bueno, Farid sabe más detalles, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo se hicieron negociaciones por canales bajos entre emisarios de los dos gobiernos, ¿ya? Que en verdad, y en ningún momento se reunían los gobiernos propiamente, porque justamente hubiera causado, digamos, mucho revuelo y hubiera podido hacer que se rompa más fácilmente el tema, o sea, que no se paren las negociaciones con la presión, digamos, de ambas poblaciones, pero además porque ambos consideraban que las credenciales que esos emisarios tenían los acreditaban para que se convirtieran en decisiones reales, ¿no? Entonces no es solamente que estás rompiendo el espectro de la decisión, ¿no? Al tomar decisiones de corto plazo, sino que en casos como el de Robb también estás quitándole la legitimidad que tienen tus emisarios para decir algo en tu nombre, que también es algo bien fundamental, creo, en las relaciones internacionales, ¿no? Que tú deberías esperar que si hablas con alguien, esa persona pueda cumplir, ¿no? Y nada, sobre, bueno, lo de Brienne y Arya, creo que sí, hay cierto tema de que Brienne ha dejado de lado su feminidad y se ha convertido en un hombre, pero finalmente también, o sea, es un desafío a lo que se esperaba de ella en particular, finalmente, ¿no? Pero bueno, relacionando eso un poco con la realidad, creo que en general hasta ahora hay un problema serio con las mujeres en puestos de poder, y la idea de que dejan bastante de lado las características que se ven más femeninas en ellas, ¿no? Creo que no es casual, digamos, que digamos, en su momento una de las líderes más importantes del mundo occidental fuera Margaret Thatcher, y todo lo que ella como simbolismo recreaba, o sea, realmente no era pues la chica femenina de al lado, ¿no? O sea, estaba bien alejada de esa imagen. Y en general creo que es algo que todavía nos cuesta mucho superar, y nos cuesta, o sea, como lectores, como políticos, como todos, es una barrera que está ahí presente y que todavía cuesta mucho, ¿no? O sea, si no se imaginan en el imaginario, o sea, es Condoleezza Rice, es Hillary Clinton, no son particularmente femeninas, o las características que resaltan no son las femeninas, sino más bien es la fortaleza, cosas que históricamente están mucho más relacionadas con los hombres, ¿no? Pero que no significa que ellas tampoco, o sea, que no significa que lo que hacen y haber llegado a donde lleguen esté contribuyendo a romper barreras que estaban ahí, y bueno, el techo de cristal, ¿no? Eso es todo. Recuerdo sus reglas ancestrales y se mantenían sus autoridades. La única diferencia era que ahora tenían que pagar un tributo a una monarquía islámica. ¿Cuál es la diferencia con Daenerys? Es el hecho de que ella no está... O sea, ¿por qué los musulmanes, dicho sea de paso, hacían esto? Tal vez porque eran buena gente, pero yo creo que fundamentalmente, o no solo por su bondad, sino porque el hecho de que esa era la forma más fácil de consolidar lo conquistado para seguir conquistando nuevos territorios. Y eso es lo que Daenerys no está haciendo de manera adecuada, en mi opinión, porque ella no mantiene las estructuras de poder que ya existían en esas comunidades. Ella las destruye, de hecho mata físicamente a los amos. Y lo que deja atrás son esclavos
que no solo no tienen ninguna historia previa de autogobierno, ni siquiera tienen historia de control sobre sí mismos. Y yo presumo que eso va a dar origen a un caos en su retaguardia que le va a impedir seguir avanzando. Podría ocurrir. Para terminar con las guerras en Westeros, algunos dirían que lo que pasa en Westeros reivindica al realismo, la escuela realista de las relaciones internacionales, que diría que lo único que cuenta son las relaciones de poder. Esto lo voy a terminar en la siguiente presentación porque ya se me está acabando el tiempo. Pero yo diría que en realidad, y claro, y el realismo cree que los liberales son ingenuos en política internacional, pensar que puede haber un mundo sin guerras es ingenuo. Y en realidad yo creo que la moraleja de la historia no es que el realismo tiene razón y que el cálculo del poder es lo único que cuenta para un gobernante. Creo que esto es más bien como el dilema del prisionero en la teoría de juegos, ya que la serie se llama Juego de Tronos. En el dilema del prisionero, los actores racionales y egoístas, por ser racionales y egoístas, no cooperan, y por no cooperar terminan peor que si hubieran cooperado. En otras palabras, si hubieran sido menos racionales y menos egoístas, hubieran podido cooperar y hubieran terminado mejor que como terminan por ser buenos realistas, ¿no? Terminaría diciendo que la neurociencia además indica que efectivamente los seres humanos, por razones evolutivas aparentemente, tenemos naturalmente un sentido de justicia y de cooperación con el prójimo. No es lo único que tenemos en nuestro acervo biológico, también tenemos intereses mezquinos y también somos capaces de generar conflictos, pero esa tampoco es toda nuestra naturaleza.